Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy voy a darle uso a estas varillas de madera que bueno, yo tengo a la familia y amigos muy bien aleccionados y cuando ven algo o tienen algo que saben que yo lo puedo aprovechar, me lo guardan. Así que de estas varillas tengo un montón. Y junto a estas varillas voy a utilizar materiales que me enviaron desde la web con idea de manualidades y labores. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Así que para ver qué hago con estas varillas, acompañarme que empezamos. Como estáis viendo, yo ya tengo piezas formadas. Voy a hacer una cajita con tapa. Yo voy a utilizar estas piezas porque tengo muchas y como ya os he dicho, le quiero dar salida. Pero este mismo trabajo lo podéis hacer cortando las piezas en cartón o en maderita de esta finita o utilizando cualquier envase que tengáis. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Es un poquito más elaborado porque para conseguir estas piezas tenemos que ir pegando estos listoncitos uno al lado del otro y aquí me quedo yo pegando todos estos listones con cola blanca. Voy a pegar 21 listón para la medida que ahora os diré cuál es. Voy a ir haciendo grupos de 4 piezas y después las iré ensamblando todas y así se me irá secando poco a poco. Aplicamos la cola en uno de los laterales y vamos uniendo las piezas. Y le voy colocando unas pinzas para ayudar a que se quede en su sitio mientras la cola se seca. Y ahora voy a marcar las medidas de las piezas que necesito y a colocarles un refuerzo. Si vosotros utilizáis maderita delgadita o cartón, el refuerzo no hace falta que lo hagáis. Los 4 laterales los vamos a cortar igual, con lo que no va a quedar una cajita completamente cuadrada, pero no se va a notar. Las medidas son 10,5 de ancho por 14 de alto. Al hacer los 4 laterales iguales podéis hacer la medida que prefiráis. Pues yo la voy a ir marcando en mi pieza y una vez esté seca lo cortaré. Para los refuerzos voy a utilizar palitos depresores de madera. Voy a ir cortándolos a la medida y voy a pegar uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba de cada pieza. Y una vez los tenga pegados, lo dejaré secar todo poniéndole peso encima. Una vez ya lo tenemos seco, por las marcas que le hicimos, cortamos. Esta parte de aquí se desecha y ya tenemos 2 laterales y vamos a montar estas 4 piezas, a formar nuestra cajita. A una de las piezas le colocamos cinta de carrocero para sujetar los otros 2 laterales mientras la cola se seca y lo vamos a pegar encima. Y ya solo nos queda el último lateral. Para la base yo esta vez sí que voy a usar la maderita de 3 milímetros de grosor y he cortado una pieza que sea medio centímetro más grande que mi caja todo alrededor. La pego con cola blanca y le voy a poner peso encima hasta que se seque. Para formar la tapa, 2 piezas. Esta primera la he hecho exactamente igual que los laterales, pegando los listoncitos. Pero esta, que es la que va a ir pegada dentro para que la tapa no se nos mueva si cogemos la caja, es de maderita igual que la base. Tenemos que medir nuestra caja de lado exterior a lado exterior, tanto en ancho como en alto, y darle 1 centímetro más a esas medidas para que tengamos medio centímetro de vuelo todo alrededor. La pieza más pequeñita que va a ir pegada en la parte de dentro de la tapa tiene que ser más pequeña que nuestro hueco, unos 3 o 4 milímetros más pequeña. Y la vamos a pegar centrada en nuestra tapa.
Y ya tenemos nuestra caja formada. No os he dicho cómo he cortado esta madera, que es de medio centímetro de grosor. Yo lo he cortado con sierra eléctrica, pero con la segueta de manualidades también se podría cortar. Si utilizáis maderita de esta, incluso con el cúter, porque es muy blandita y se corta muy bien. Y si utilizáis cartón, como siempre, con un cúter bien afilado. Y ahora que ya tenemos nuestra cajita formada, vamos a decorarla. Lo primero que voy a hacer va a ser teñir la madera. Para ello voy a utilizar este tinte en tono roble. Como no lo quiero tan oscuro, lo he colocado aquí en un vasito y lo he rebajado con un poquito de agua. Y voy a aplicarlo en toda la caja, tanto por dentro como por fuera, menos en dos laterales enfrentados. Los dos laterales que no he teñido los voy a pintar con pintura acrílica blanca. Quiero conseguir un fondo claro para después en estas dos zonas hacerle decoupage. Paso a hacerle el decoupage en estos dos laterales. Voy a utilizar este papel de la marca Daika. Es un papel de decoupage gordito, no es ni papel de arroz ni papel japonés. Y voy a utilizar estos dos motivos de aquí. Así que lo primero que voy a hacer va a ser recortarlos. Este papel, al ser un poquito más gordito, es conveniente humedecerlo antes de pegarlo. Así creará menos arrugas, porque al papel ya tener humedad no absorberá en exceso el pegamento y también se nos adaptará mucho mejor a la superficie. Medium para decoupage yo voy a utilizar este de Artes, que ya sabéis que es el que siempre uso y me encanta. Un pincel de cerdas suaves y, como siempre, aplicamos una capita finita y bien extendida en toda la superficie. Colocamos nuestro diseño. Un plástico encima y frotamos del centro hacia afuera. Y con una lima de uñas retiramos el sobrante. Y para terminar de pegarlo, una nueva capa, esta vez más generosa del mismo medium, del centro hacia afuera. Y de esta misma manera haremos el otro lateral. En los lados que no le hemos hecho el decoupage vamos a hacerle unas franjas. Este lado de aquí ya lo tengo hecho y fijaros que la pintura no cubre del todo el fondo de la madera. Y eso es porque lo he hecho con una aguada, con pintura acrílica blanca. El tamaño de las franjas lo escogéis dependiendo del tamaño de vuestra caja. Si la estáis haciendo con las medidas que yo os estoy dando, cada franja mide 2,7 milímetros. Así que lo dividís y colocáis las cintas para cubrir la zona que no queréis pintar. Con una plegadera marcamos los bordes para que la pintura no se nos meta entre la cinta y nuestra superficie. Pintura acrílica blanca y vamos a rebajarla con agua. Mojamos en la aguada y la aplicamos. Vamos a aplicar tantas capas como necesitemos para conseguir el color que queremos. Como está muy líquida la pintura, se nos puede meter aunque hayamos presionado los bordes. Así que o un secador o una pistola de calor, aplicamos la primera capa, secamos y si vemos que es necesario, aplicaremos otra capa. En el lado que ya tengo hecho he aplicado hasta 3 capas de pintura blanca. Y cuando ya estamos contentos con el resultado, retiramos las cintas. Y una vez ya se ha secado, le pasamos una lija. Siguiente color, pintura tiza en el verde camuflaje. Voy a pintar el borde de la base
y el borde de la tapa. Para ello protejo por la parte de dentro, que no quiero que se me manche de pintura, tanto de la tapa como de la base. Por aquí no me importa que se manche un poquito, porque después con estas tiritas que estoy sacando de este resto de un individual de bambú, voy a sacar 8 piezas que también voy a pintar en verde, porque luego iré cortando para rematar aquí esta zona, y en la tapa también le voy a poner un marco todo alrededor en el mismo verde. Antes de aplicar la pintura, como quiero hacer un pequeño decapado, voy a utilizar cera incolora que aplicaré con un pincel en las zonas que después quiero que salte la pintura verde. Y ahora ya pasamos a darle el color, y cuando la pintura está seca, lijaremos un poquito por la zona verde. Retiramos la cinta y esperamos a que se seque para pasarle a la lija. Y fijaros, a la hora de lijar, al haberle puesto la cera, lo fácil que salta la pintura. Pegamos cada listoncito en su lugar con cola blanca. Pasamos a colocarle el tirador. Sacamos el centro de la tapa y hacemos un orificio. Lo estoy haciendo con un punzón porque la maderita esta es muy blanda y porque brocas tan finitas en estos momentos no tengo, no la encuentro. Así que me voy a apañar con el punzón. Como tirador voy a utilizar esta seta de madera. Es un paquetito de setas que me compré en el Teddy y me pareció monísima. Podéis colocarle el tirador que queráis. A la seta, como veis, la parte de abajo es más larga, se la he cortado y con el mismo punzón le he hecho el orificio. Y ahora vamos a pasarle un tornillo. Y ya solo nos queda proteger todo el trabajo. Yo voy a utilizar este barniz acrílico en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Yo os lo muestro con más detalle. Pues ya está seca y este es el resultado. Ha quedado súper bonita. En esta ocasión ni le he hecho envejecido, ni le he hecho salpicaduras, porque la cajita no me lo pedía. Me gusta cómo queda el dibujo que hacen los listones de la madera. Y bueno, pues otra manera de hacer cajitas utilizando otro material diferente. Tanto si lo hacéis con listones o la hacéis con chapita de madera, que es la que hemos utilizado en la base, podéis decorarla igual que la he decorado yo. Y si utilizáis cartón, evidentemente esta parte de aquí tendríais que decorarla de otra manera, pero aquí os dejo otra opción. Es una cajita muy similar, pero esta está hecha toda con cartón. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace por si no lo habéis visto. Espero que os haya gustado y si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, porque yo os espero aquí todos los martes y viernes con más ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.